Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te hayas levantado muy bien, bendecido y en victoria. Que hoy sea un día espectacular en todo lo que vayas a emprender. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder estar frente a este micrófono y poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento para comprender sus palabras, para guardarlas en nuestro corazón y luego ponerlas por obras. Porque sus palabras son verdad, porque sus palabras son luz, son lámpara a tus pies, tal como dijo el salmista. Todo esto lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, acompáñeme a la cita que está en Génesis capítulo 28, del verso 10 en adelante. Estoy seguro que Dios nos va a hablar de una manera maravillosa y nos va a dejar una tremenda enseñanza. Ahí encontraremos un título que dice: Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Bendita la palabra de nuestro Padre Dios, que como siempre anunciamos es digna de ser escuchada. Vamos a ir aclarando un poco el panorama para que usted pueda entender el objetivo del mensaje del día de hoy. Lo primero que debemos comprender es que Jacob había huido de la casa de su padre. A lo mejor muchos conocen esta historia, donde él engañó a su hermano Esaú, y aunque el Señor había hablado de antemano que él recibiría la bendición, actuó de la manera incorrecta, en sus fuerzas, en las fuerzas de su mamá. Y todo esto trajo un escenario lamentable, pero de todo podemos aprender. Su destino Harán, pero en el camino tomó la decisión de acostarse, de descansar, porque ya era de noche. Pero notemos algo inusual. Seguramente Jacob, acostumbrado a dormir en su tienda, según las comodidades de la época. Acordémonos que Isaac, su padre, era un hombre bendecido, próspero, y el cual le podía dar a su familia una vida cómoda. Ahora, en este primer escenario de la huida de Jacob, podemos darnos cuenta que ninguna de aquellas comodidades que tenía en casa las tenía en este lugar. Y lo primero que podemos detectar es que Dios permite que Jacob salga y lo traslada de una zona de confort a un escenario a lo mejor un poco incómodo para él. Lo único que encontró para recostar su cabeza fue una piedra. No sé cuántos se han puesto a pensar lo difícil que puede ser dormir con una piedra como almohada. Sí, a veces tenemos una almohada que no tiene las condiciones correctas y nos levantamos el día siguiente con mucha incomodidad. Pero me logro imaginar que si Jacob tomó esta piedra era porque no había más nada cómodo en lo cual él pudiera tomar como recurso para descansar. Pero ahora vamos a seguir leyendo y tome apunte de todo lo que sucedió en aquel lugar a pesar de la incomodidad. Verso 12. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tremendo panorama, porque nos deja una tremenda enseñanza. Dios nunca había hablado con Jacob mientras estaba en el campamento, mientras estaba en el lugar de confort, mientras estaba en la zona segura. Pero precisamente en este lugar de incomodidad, a lo mejor de aflicción para Jacob, allí fue donde se le reveló. Y esto nos ayuda a comprender que muchas veces Dios va a utilizar escenarios correctos para hablarnos. Y no son precisamente los escenarios de comodidad. Allí Jacob recibió una tremenda revelación, donde pudo ver el trono de Dios, los ángeles, su poder y majestad. Y allí recibió la promesa, una tremenda promesa, que en ese lugar a donde aún estaba incómodo, donde no tenía ni siquiera donde recostar su cabeza, le pertenecería a él y a su descendencia. No importa que aunque estés allí incómodo, sin un lugar donde descansar, esta tierra te pertenecerá a ti. Y seguramente Dios está operando
en muchas personas que están escuchando este mensaje y está ratificando su compromiso para con nosotros. Y allí en ese lugar de incomodidad, de aflicción, en el desierto, donde a lo mejor el panorama se presenta un poco desalentador, allí está preparando el escenario para lo que te va a entregar. Está construyendo un varón fuerte, guerrero, para conquistar las bendiciones que Dios tiene para ti en la tierra y aún la que tiene en la vida venidera. Es necesario poder entender, porque la palabra de Dios nos habla de esto de múltiples maneras, que los procesos, los espacios incómodos son necesarios para madurar, para aprender, porque muchas de las cosas que tenemos no nos sirven para poder servir y cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito de Jacob? Ya hoy lo entendemos y lo comprendemos porque hemos leído la palabra de Dios, pero en ese momento Jacob aún no entendía, y por eso Dios se le revela, por eso el Señor le habla, y seguramente con toda esta revelación y lo que Dios le dijo, Jacob no alcanzó a comprender al 100 el propósito de Dios. Porque el propósito de Jacob era que de él nacería una tremenda nación, la cual hoy conocemos como Israel, y donde nació nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Tremenda responsabilidad para Jacob, pero le era necesario primero ser preparado, procesado. Algo que me deja tremenda enseñanza es que Jacob partió a la casa de su tío, y muchos conocen esta historia, donde fue engañado, procesado, pero cuando él retornaba nuevamente a la casa de su padre a encontrarse con su hermano, allí él tuvo un encuentro con el ángel de Jehová, el cual cambió su nombre y a través de esto recibió la bendición. Seguramente durante todo este tiempo de proceso aprendió a relacionarse con el Padre, a tener una búsqueda a lo mejor en oración cuando los días no iban bien, cuando su suegro Labán lo engañó. En determinado momento Dios le dio la estrategia para saber cómo salir de ese lugar prosperado y bendecido. Y seguramente todo esto sucedió luego que a lo mejor él se acercó en oración pidiéndole al Señor: Padre, pero tú me hablaste a mí de promesa. Señor, tú me hablaste, me confirmaste el propósito de nuestros padres, y yo veo que estoy encerrado en un lugar sin salida, engañado. Y con esta palabra podemos entender que ya Jacob entendió lo que él había hecho. Por eso cuando salió de aquel lugar y tuvo este encuentro con el ángel, su gran propósito, a través de toda la enseñanza que había recibido, era pelear y reparar todo aquello negativo que había hecho en su vida. Por eso su nombre fue cambiado. Por eso en ese momento él recibió la bendición del Padre, la confirmación de lo que ya Dios había declarado a su madre. Él había buscado esta bendición a su manera e incorrectamente. Por esto insistió, porque para él era muy importante recibir la bendición de Dios, porque él sabía que esto lo llevaría a cumplir el propósito que Dios había establecido en el cual el que recibió en la revelación cuando se acostó en aquel lugar y su almohada era una piedra, pero allí el Señor le dijo que él poseería toda esta tierra. Pero si analizamos, no sucedió antes del proceso, no sucedió antes de él comprender realmente de qué se trataba su vida y de lo que Dios haría a través de él. A lo mejor muchos de nosotros estamos pasando diversas pruebas, pero el objetivo es llevarnos al conocimiento de nuestro propósito. Cuando leemos la historia de la mujer del Cana, esta mujer que no podía tener hijos, pasó por un duro proceso a causa de la aflicción, pero hubo un momento que ella rindió su corazón ante Dios, y allí fue donde ella recibió el propósito de lo que Dios haría con ella. Luego que su hijo Samuel nació, ella comprendió que él le pertenecía a Dios. Por eso lo dejó en la casa del sacerdote. Dios necesitaba un sacerdote con unas capacidades y cualidades excepcionales para poder dirigir a su pueblo. Pero era necesario formarlo en carácter, en personalidad, dentro de su presencia. Y para esto había nacido esta mujer. Pero primero debía comprenderlo. Para una mujer no es fácil despegarse de su hijo, y más cuando es su primogénito. Pero ella tenía el entendimiento que recibió a través del proceso, porque para eso fue creada.
La palabra nos dice que no nos creamos nosotros mismos, sino que Dios, el Creador, nos hizo para alabanza de su gloria, con un propósito y una designación. Pero hay muchos que se han resistido a entender la voluntad y el propósito de Dios. Y para que usted me pueda entender, le pongo un pequeño ejemplo. Ya muchos conocen la historia de Jonás. Jonás había sido escogido como un profeta de Dios, un instrumento de Dios para hablar a la humanidad y llevarlos al arrepentimiento. Pero podemos notar que él aún no había entendido la designación que había recibido de Dios. Y estoy seguro que Dios también lo sabía. Por eso cuando él habló a Jonás y él tuvo una negativa en cumplir el mandato, Dios no le impidió que tomara el camino contrario, porque era allí precisamente donde él iba a enseñar el propósito por el cual había sido escogido. Y era que a través de él Dios iba a manifestar su benevolencia, su misericordia y amor a la humanidad. Seguramente Nínive no era el pueblo más calificado para recibir el amor y benevolencia, pero Dios, como su creador, tuvo la decisión de amarlos, de quererlos y manifestar su misericordia. Por eso se nota precisamente el escenario donde Dios llevó a Jonás, fue donde él aprendió a entender lo que es la misericordia y la bondad de él. Él no estaba capacitado y no lo había entendido, por eso no era un instrumento apto y calificado para poder hablar del amor y de la misericordia de Dios. Pero luego de este proceso, era el hombre indicado para luego hablar del amor y de la misericordia de Dios. A Dios no lo podemos tomar por sorpresa, querido amigo. Dios conocía el corazón y lo que había en Jonás mucho antes. Y Dios utilizó los escenarios para dejarnos enseñanza también a nosotros. La primera es que es necesario que a través del proceso podamos entender. Porque muchas veces por cuenta propia, el hombre no es capacitado para entender los caminos de Dios y su voluntad. Por eso nadie que haya pasado proceso está calificado para poder ser un instrumento de Dios. Necesitamos el proceso, necesitamos la preparación, necesitamos el testimonio, necesitamos poder ampliar y manifestar el amor de Dios a través de nuestras propias vidas. El Señor dice, porque da de gracia lo que por gracia has recibido. ¿Qué hemos recibido cada uno de nosotros? Amor y misericordia de Dios. ¿Qué quiere Dios que manifestemos a los demás? Amor y misericordia. Por eso Juan dice a través de sus escritos, el que no ama no es de Dios, no conoce a Dios, aún no ha sido procesado. Pasar por el desierto obviamente no es nada agradable, pero Dios nos está diciendo que es necesario, porque su misma palabra nos dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si analizamos la palabra de Dios, todos los hombres registrados allí tuvieron su proceso. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Pablo, Pedro, Juan, y lo sigue haciendo en Camilo, en José, en Carlos, en María, en Sara, en Isbel, en Maribel, en todos en los que hay propósito. Termino con esto. No importa si hoy estás durmiendo y tu almohada es una piedra, tu habitación un desierto. Allí Dios estableció la promesa y está trabajando para cumplirla en ti. La palabra registra que cuando Jacob se levantó de mañana, tomó esa misma piedra que había puesto como cabecera y la alzó por señal. Derramó aceite encima de ella, o sea, adoración, libación, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Betel significa casa de Dios, queriendo decir que ya empezaba a declarar y a transformar la atmósfera terrenal, así como Dios lo hará con cada uno de nosotros. Y sobre esto estaremos hablando la próxima sección, el poder de la declaración. Les bendigo poderosamente y esto fue Lámpara a tus pies.